siendo la agricultura la base que sostuvo el modelo astroteológico al ver que gracias al sol y la naturaleza las semillas germinaban. Y la astroteología, astros son antropomorfizados, o sea, son hechos como un pájaro le llamas Luis, a un perro le llamas José, ¿entiendes? Pero lo personificas, lo hace más humano. Entonces, al personificar esta antropomorfización, los astros, es lo que crea un poco la, digamos, pseudo-mitología. Religiones basadas en los ciclos agrícolas, donde las fiestas religiosas tienen que ver con el inicio de la cosecha, con el final de la cosecha, con recoger la cosecha, con guardar las semillas, con celebrar el solsticio de invierno, celebrar el solsticio de verano, celebrar los equinoccios. Gira en torno a celebrar los diferentes puntos fundamentales del calendario solar. Los nombres del calendario judío son nombres de dioses babilónicos. El sol siempre ha sido la principal deidad en todas las culturas alrededor del mundo. Tamuz para los babilonios, Moloch para los cananeos, Inti para los incas, Huitzilopochtli para los mexicas, Amaterasu para el Japón antiguo, Itzamna para los mayas, Shamash para los mesopotámicos y Tonatiuh para los aztecas. El solsticio, que también son dos puntos, el solsticio de verano y el invierno, que son cuestiones objetivas que toda cultura que domina la agricultura descubre. Y que es común que, igual que acá está el Inti Raymi, ¿no? Entonces, esos eventos astrológicos coinciden con a un calendario, a un mito local, ¿no? El dios sol representa eso, el sol, que es la fuerza, que es el espíritu, que es la fertilidad. Y cuando los pueblos viven de la agricultura, el tema de que el sol haga fértil la tierra, pues es fundamental. En la religión persa, que tiene un dios padre y un dios hijo que nace a través de una madre virgen, el sol fertiliza la tierra. Porque esto es el simbolismo de todos los cultos solares. Mitra es el hijo del dios Ahura Mazda. Ahura Mazda es el dios del mazdeísmo, la religión del imperio persa, de la cual devino el mitraísmo, que son los que veneran al hijo y no al padre. La religión egipcia que venera al dios Amón o al dios Ra, que luego se funde en el dios Amón-Ra, que son justo cultos solares. Los antiguos veían que el sol daba fertilidad a los cultivos. Sin el sol nada podía vivir. El sol se ponía y claro, llegaba la oscuridad, lo que llamaban en el antiguo Egipto Horus y Seth. Se rebeló contra Yahweh y por eso se le llamó Hashatán, que significa resistidor. Horus. O el culto a Helios, un dios solar. El culto a Apolo, un dios solar. Controlada por la rama romana del culto de Apolo, donde principales instituciones usureras deudoras agrícolas de la región del Mediterráneo. El culto de Apolo se disolvió en el culto del estoicismo. La base del culto era el egipcio ptolemaico, desde donde el culto controlaba Roma. Y básicamente en Egipto el culto de Apolo sincretizó el culto de Isis y de Osiris como la imitación directa del culto frigio de Dionisio y la imitación romana del culto de Baco. Y fue ahí donde el culto de irracionalismo estoico fue creado por el culto de Apolo. Y esto era básicamente el culto de Apolo que creó el imperio romano, que creó el derecho romano sobre el base de la ética nicómaca, aristotélica, antihumanística. Los emperadores romanos van a empezar a crear la versión romana de las religiones solares, a la que le van a llamar el Sol Invicto o Sol Invictux. El Sol Invicto es una forma muy inteligente de los emperadores romanos de decirte, tú sigue creyendo lo que quieras, porque lo que me importa es que me reconozcas, ¿no? Pero, puesto de esta forma, oye, que yo venero a Apolo, está bien, Apolo es una manifestación del dios Sol.
sigue venerando a Apolo en tu templo de Apolo, estás venerando al sol invicto. Oye, pero yo venero a Amon-Ra, sigue venerando a Amon-Ra, es otra forma de venerar al sol invicto. Yo venero a Helios, es otra forma de venerar al sol invicto. Yo venero a Zeus, otra forma de venerar al sol invicto. Es decir, Roma lo que le va a empezar a educar a la gente es, todas estas son manifestaciones del único Dios, que es el sol, y el emperador romano es hijo del sol. Cuando hablamos del mitriaísmo, y ya voy a tu pregunta, tenemos que pensar en un sistema religioso que a todas luces parece como si una serie de personalidades del Imperio Romano, sostenidas por el emperador Adriano, es decir, en torno al 130-135, sentados en un gabinete y ciertamente basándose en elementos orientales, crean una nueva religión. Pontifex Maximus, es decir, sumo pontífice. De ahí luego lo va a heredar precisamente la tradición papal. Pontifex Maximus del sol invicto, es decir, el emperador romano, además de ser emperador romano, es el sumo pontífice de la religión de Estado, de la religión romana, que es sincretizar todos los cultos solares que ya existen. Eso es el sol invicto. Se declara que el nacimiento de Jesús es el 25 de diciembre, pero probablemente con la conciencia de que el pueblo pagano, que todavía no se ha convertido al cristianismo y cuya conversión se pretende por la unidad del imperio, se superponga la fiesta del verdadero sol invicto que es Jesús, no a Mitra precisamente, de quien diremos que tenía relativamente pocos adeptos, sino realmente de Helios, Febo, Apolo, el sol, que ese sí que tenía muchos. Por lo tanto, lo que hace la Iglesia es casualmente superponer el nacimiento la fecha del nacimiento de Jesús sobre el nacimiento de Mitra, pero de verdad, Mitra le interesaba menos y lo que quería era superponer el nacimiento de Jesús sobre el nacimiento de Febo Apolo, como sol invicto, que era mucho más importante. Cuando lo que nos sugiere el sentido regulado, el sentido común o la inteligencia es que esas estrellas no son puntos, farolitos colgados por Dios para iluminarnos por la noche, sino que son soles. Por lo tanto, a su alrededor giran planetas. But scientific investigation has rolled back that mystery. Today we know the Sun is a giant nuclear reactor